En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En que la paz del Señor repose sobre cada hogar que ahora escucha estas palabras. Que la luz del Espíritu Santo ilumine vuestra mente y vuestro corazón para discernir la verdad en medio de un mundo lleno de confusión. Hermanos y hermanas en la fe, hoy nos convoca un mensaje que nace del corazón mismo de la Iglesia. Un mensaje que no es mío ni pretende ser simple opinión humana, sino que proviene de las advertencias del Santo Padre, el Papa León XIV, quien con firmeza y compasión nos recuerda que, aunque el maligno se disfrace de ángel de luz, sus huellas siempre se pueden reconocer. Este mensaje está cargado de poder espiritual y de tensión profética, porque toca lo más íntimo de nuestra vida diaria, a nuestros hogares, nuestras familias, nuestros rituales cotidianos. El Santo Padre nos dice con claridad: existen prácticas que parecen inocentes, costumbres que se transmiten como juegos, como tradiciones familiares, como gestos de unión, pero que, en realidad, abren puertas al enemigo del alma. Hoy revelaremos 3 de estos ritos familiares, 3 costumbres que muchos consideran triviales, incluso piadosas o culturales, pero que esconden un veneno espiritual. Y lo haremos a la luz de la palabra de Dios, de la enseñanza de la Iglesia y de la voz del Papa León XIV, quien, guiado por el Espíritu, nos advierte para que no caigamos en la trampa. Antes de entrar en cada uno de estos ritos, es necesario recordar lo que nos dice San Pablo en la carta a los Efesios. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados potestates, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios, las 6 y 12, el Santo Padre nos recuerda que la primera victoria del maligno consiste en convencer a los hombres de que él no existe. Y la segunda, más peligrosa aún, es lograr que nuestras propias costumbres familiares se transformen en canales de su influencia, bajo la apariencia de inocencia. La importancia del discernimiento, queridos fieles. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases como: es solo una tradición, no tiene nada de malo, lo hacemos desde siempre, Dios sabe que es inofensivo? El Papa León XIV nos enseña que el discernimiento no consiste en medir las cosas por la costumbre o por la intención humana, sino por la verdad objetiva, revelada en Cristo. Si una práctica contradice, aunque sea sutilmente, la soberanía de Dios, esa práctica se convierte en un altar levantado al adversario. Cristo mismo lo dijo: a nadie puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro. Mateo 6 y 24. Esto significa que incluso las pequeñas cosas cuentan, incluso los gestos, las palabras y los juegos que parecen triviales pueden contener semillas de rebelión contra Dios. El Santo Padre recuerda con dolor que muchos hogares católicos han permitido, sin saberlo, que la sombra del enemigo entre por puertas abiertas en momentos de celebración, en actos de unión familiar, en gestos heredados de los antepasados, y aunque el maligno no tiene poder sobre nosotros más allá de lo que le permitamos, cuando lo invitamos, sin darnos cuenta, le damos terreno en el corazón de nuestras familias. La misión de este mensaje hoy, entonces, nos proponemos recorrer juntos un camino de revelación. En este camino avanzaremos por 4 grandes pasos. En este primer bloque, preparamos nuestro espíritu para escuchar, nos colocamos bajo la gracia del Señor. Recordamos lo que dice la Escritura, lo que enseña la Iglesia y lo que el Papa León XIV ha proclamado en su ministerio. No se trata de un simple mensaje curioso. Este no es un tema para entretenernos, sino para despertarnos. Lo que está en juego no es una idea cultural, sino la salvación de nuestras almas y la santidad de nuestros hogares. Por eso el Papa insiste: escuchad con atención, no endurezcáis vuestro corazón.
Lo que os parece inofensivo puede ser la cadena que os esclaviza. Lo que parece un juego puede ser el veneno que destruye vuestra fe. El enemigo disfrazado desde el principio. El enemigo ha utilizado lo cotidiano para envenenar lo sagrado. En el huerto del Edén no presentó la tentación con un arma, ni con violencia, sino con un fruto atractivo, algo simple, algo natural, algo aparentemente bueno, y en ese disfraz escondió la semilla de la muerte. Así también ocurre hoy. No nos seduce con rituales sangrientos en primer lugar, sino con gestos amables, con costumbres sociales, con supuestas tradiciones familiares. Nos convence de que no hay nada malo en ellas, de que son inocentes, y así logra infiltrar su oscuridad en medio de la luz. El Papa León XIV, en una de sus homilías más comentadas, dijo: Satanás rara vez entra como lobo feroz, casi siempre entra como cordero, pero un cordero envenenado, que se deja acariciar y al final destruye. Por eso, hoy debemos abrir los ojos. Y antes de revelar los 3 ritos familiares que el Papa denuncia, debemos disponernos espiritualmente, porque si no preparamos el alma, podemos escuchar estas palabras y simplemente descartarlas, diciendo: eso no aplica a mi familia. Y esa indiferencia es la trampa más peligrosa. Llamado a la oración, hermanos, os invito en este momento a repetir en vuestro corazón una sencilla oración: al Señor Jesús, que eres la luz del mundo, ilumina mi hogar. Espíritu Santo, que eres la sabiduría eterna, ábrame hoy. Virgen María, Madre y Protectora, cúbreme con tu manto. Amén. Con esta oración sellamos este primer paso de nuestro camino. Entramos ahora en el terreno de la revelación. Vamos a explorar los orígenes de ciertos ritos familiares, su trasfondo espiritual y el modo en que el maligno los utiliza para abrir puertas. Preparando la revelación en este primer bloque, nuestro objetivo ha sido establecer el terreno. Hemos recordado que el enemigo se disfraza de inocencia. La lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades espirituales. Los ritos, aunque parezcan triviales, pueden invocar fuerzas ocultas. El Papa León XIV, bajo la guía del Espíritu, nos advierte para proteger la santidad de la familia. En los próximos bloques, entraremos de lleno en los 3 ritos. Los nombraremos, los escribiremos, los confrontaremos con la palabra de Dios, y veremos cómo el Papa León XIV nos enseña a reemplazarlos por oraciones y gestos que sí glorifican al Señor. Pero ahora, al concluir este primer bloque, quiero dejaros con una frase del Papa que resuena como trueno en medio de la calma. Lo que parece inocente en la tierra puede ser una cadena en el cielo. Y lo que muchos llaman tradición puede ser en realidad traición al Dios vivo. Hermanos, manteneos atentos, porque en el próximo bloque comenzaremos a revelar el primer rito familiar que, bajo apariencia de unidad y celebración, es en realidad una invocación al maligno. Hermanos, amados en Cristo, hemos preparado nuestro corazón en el primer tramo de este camino. Ahora, con reverencia, entramos en el terreno de la revelación, porque el Papa León XIV no nos habla en abstracto, él señala con claridad prácticas concretas. El primer rito que hoy desenmascaramos es aquel que, bajo la apariencia de juego familiar y tradición cultural, en realidad invoca la sombra en el uso de supersticiones para atraer suerte o alejar desgracias dentro del hogar. El disfraz de la superstición. ¿Quién no ha visto a un niño golpear madera para que no suceda nada malo? ¿Quién no ha escuchado a un abuelo recomendar llevar un amuleto en el bolsillo, por si acaso? ¿Quién no ha participado en cenas familiares donde se colocan objetos sobre la mesa para atraer prosperidad en el año nuevo? Parecen gestos inocentes, parecen costumbres sin peso espiritual. Pero el Santo Padre adviertan cada vez que el corazón humano deposita confianza en un objeto, en un amuleto, en una superstición,
aparta la confianza que debe ser total en Dios, y esa sustitución es idolatría. La idolatría no necesita templos gigantes ni estatuas de oro. Puede esconderse en un gesto pequeño, en un ritual doméstico, en un juego de superstición. Allí, donde deberíamos enseñar a nuestros hijos a confiar en la providencia del Señor, les enseñamos a confiar en fórmulas vacías, en supersticiones heredadas. La palabra de Dios contra la superstición, la Sagrada Escritura, es contundente. En Deuteronomio, las 6:10 de la tarde, -12. El Señor advierte: no se hallará en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Notemos que el Señor no hace distinción entre lo que parece grande o pequeño, entre lo que parece peligroso o inocente. Toda forma de superstición es rechazada, porque toda superstición abre la puerta a lo oculto. San Pablo, en la carta a los Gálatas, lo resume con claridad. Ahora que habéis conocido a Dios, o más bien, que habéis sido conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a los débiles y miserables rudimentos, a los cuales queréis volver a esclavizaros? Gálatas 4:9. Cuando un cristiano, aunque sea en un gesto pequeño, deposita su fe en supersticiones, está regresando a la esclavitud de lo vano. El Papa León XIV sobre el peligro. El Papa León XIV nos recuerda que el mal se infiltra precisamente en esos gestos transmitidos con cariño. Él ha dicho: a un padre que enseña a su hijo a persignarse, está sembrando fe, pero un padre que enseña a su hijo a golpear madera, user amulatos, a temer al viernes 13, está sembrando superstición, y la superstición es terreno abonado para la acción del maligno. El Santo Padre no habla desde el desprecio por las costumbres culturales, sino desde el celo por la santidad del hogar, porque sabe que cuando la superstición entra, fe se diluye, y cuando la fe se diluye, la familia queda vulnerable. Ejemplos concretos: la abuela, que coloca un vaso de agua detrás de la puerta para absorber lo malo; el padre que enciende velas, no como oración a Dios, sino como ritual de buena suerte; el niño que teme pasar bajo una escalera porque trae desgracia; la familia que, en víspera de Año Nuevo, coloca monedas en los zapatos o lentejas en los bolsillos para atraer abundancia. Cada uno de estos gestos parece un simple juego, pero todos transmiten la misma enseñanza, en que existe un poder fuera de Dios al cual debemos apelar. Y esa enseñanza es peligrosa. El Papa León XIV lo resume así: el demonio se complace en ser invocado sin ser nombrado. Y cada superstición es una invocación silenciosa, un altar levantado a su mentira. El trasfondo espiritual. ¿Por qué la superstición es tan peligrosa? Porque coloca nuestra confianza en lo creado, no en el Creador. Porque nos acostumbra a vivir pendientes de señales, de objetos, de rituales, en vez de descansar en la palabra de Dios. Y lo más grave, porque enseña a las nuevas generaciones a reemplazar la oración por el amuleto, la fe por la fórmula, la confianza en Dios por la dependencia de gestos sin vida. El Santo Padre ha dicho: no se trata solo de un error intelectual, se trata de una entrega espiritual. Allí donde el hombre busca suerte, el enemigo ofrece cadenas. El remedio frente a este primer rito familiar que parece inofensivo, la superstición, la Iglesia nos ofrece un camino claro a la consagración del hogar al Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen María. En lugar de enseñar a los hijos a tocar madera, enseñémosles a hacer la señal de la cruz. En lugar de colocar amuletos en la mesa, coloquemos la Biblia abierta y recemos el rosario. En lugar de entregar nuestra confianza a monedas escondidas,
Entreguemos nuestra esperanza a la divina providencia. El Papa León XIV invita a todas las familias a sustituir las supersticiones por oraciones. Y recuerda con firmeza, en cada superstición que renunciamos es una cadena rota. Cada oración que proclamamos es una victoria sobre el maligno. Testimonios de conversión. El Santo Padre ha compartido historias de familias que, al abandonar las supersticiones, experimentaron una renovación de fe. Una familia que solía comenzar cada año con rituales de prosperidad. Al sustituirlos por la adoración al Santísimo Sacramento, descubrió una paz más profunda que cualquier prosperidad económica. Otra familia, que acostumbraba a confiar en limpiezas espirituales para alejar el mal, encontró verdadera liberación al recurrir al sacramento de la confesión y al poder del rosario. El llamado, queridos hermanos, este es el primer rito que parece inofensivo, pero invoca al maligno en la superstición familiar. Hoy debemos tomar una decisión. No basta con escuchar. Es necesario actuar. Preguntémonos, ¿qué gestos hemos heredado? ¿Qué costumbres practicamos en casa que no honran a Dios? ¿Qué enseñanzas transmitimos a nuestros hijos sin darnos cuenta? El Papa León XIV nos invita a hacer un examen de conciencia familiar, a revisar nuestras tradiciones y a purificarlas con la luz del Evangelio. Una advertencia final del Papa. Quiero concluir este bloque con las palabras del Santo Padre, que resuenan como espada de doble filo a la superstición. No es un juego, es una semilla, y el terreno del hogar cristiano no está hecho para sembrar cizaña, sino para sembrar fe. Arrancad las supersticiones de raíz, porque si no, un día vuestros hijos recogerán los frutos amargos. Hermanos, manteneos firme. Hemos revelado el primero de los 3 ritos. Nos quedan aún 2 por desenmascarar, y cada uno nos conducirá más profundamente al corazón de la batalla espiritual que se libra en nuestras familias. No tengáis miedo. Cristo ya ha vencido, pero debemos permanecer despiertos. Amados hermanos en Cristo, hemos desvelado ya el primer rito en la superstición. Ahora avanzamos hacia una revelación aún más inquietante, porque toca el corazón mismo de nuestras celebraciones, de nuestras reuniones familiares, de aquello que debería unirnos en amor y gratitud. El segundo rito que el Papa León XIV denuncia es el uso de celebraciones familiares impregnadas de prácticas paganas, donde la verdadera fe es desplazada por rituales de entretenimiento o invocaciones ocultas. El disfraz de la fiesta, Dios mismo, ha instituido la fiesta como momento de comunión. En la Biblia, vemos al pueblo de Israel celebrar la Pascua, las fiestas de las cosechas, los días de descanso. Jesús mismo participó en las bodas de Caná, donde transformó el agua en vino. La fiesta es, pues, un don, pero el enemigo, como siempre, toma lo sagrado y lo deforma. Allí donde debería haber acción de gracias, introduce superstición. Allí donde debería haber oración, introduce rituales vacíos. Allí donde debería reinar Cristo, reina la distracción del mundo. El Papa León XIV ha dicho: el demonio se oculta en las fiestas cuando los hombres convierten la celebración en un altar a sí mismos, y no en un altar a Dios. Ejemplos cotidianos. ¿Cuántas veces celebramos un cumpleaños y nos centramos solo en el pastel, en las velas, en los deseos secretos, pero olvidamos bendecir a la persona, agradecer su vida al Creador y orar por su futuro? ¿Cuántas veces las reuniones familiares, en lugar de comenzar con una oración, se abren con brindis que invocan suerte o frases vacías como al destino? ¿Cuántas veces en Navidad, la fiesta del nacimiento del Salvador, el centro ya no es Cristo, sino la figura comercial de un personaje ficticio que roba el corazón de los niños? Estos ejemplos parecen triviales, pero el Papa nos advierte que en ellos hay una sustitución espiritual peligrosa. El lugar de Dios es ocupado por símbolos vacíos. La palabra que ilumina el Señor, en Éxodo 3, las 4 y 14,
Lo dice con claridad: no te inclinarás a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Cuando nuestras celebraciones se convierten en altares a la vanidad, al consumo, a la superstición, estamos inclinando el corazón hacia otros dioses, aunque no lo nombremos. San Pablo, en 1 Corintios 10:21, nos recuerda: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Esto significa que no podemos disfrazar de inocencia lo que en realidad sustituye a Cristo. No podemos pretender que es solo diversión, cuando en lo profundo estamos introduciendo sombras en nuestros hogares. El trasfondo espiritual de las fiestas vacías. El Santo Padre señala que el peligro no está en la alegría ni en el compartir, sino en el espíritu que reina en esa celebración. Si el espíritu que gobierna una fiesta es el Espíritu Santo, entonces esa fiesta edifica. Pero si el espíritu que gobierna es el de la vanidad, el consumo, la superstición o incluso la burla de lo sagrado, esa fiesta se convierte en puerta al maligno. Ejemplos hay muchos: celebraciones donde se invocan muertos en lugar de orar por ellos, juegos donde se ridiculizan verdades de fe, reuniones donde el exceso de bebida abre paso a la violencia y al pecado. Todo esto, aunque se disfrace de unión familiar, introduce cadenas espirituales. Palabras del Papa León XIV. El Papa León XIV, en una de sus exhortaciones, proclamó: una familia que celebra sin Cristo es una familia que se adora a sí misma. Y allí donde el hombre se adora a sí mismo, el demonio celebra con ellos, duras palabras, pero necesarias, porque muchos hogares hoy sustituyen la presencia de Dios en sus celebraciones por rituales que parecen inocentes, pero que en realidad son invocaciones disfrazadas. El remedio en santificar las celebraciones. El Santo Padre nos invita a recuperar la verdadera santidad de las fiestas, a bendecir la mesa antes de comer, a orar en voz alta por el cumpleañero, en lugar de reducir todo a un deseo secreto, al apagar velas, a poner a Cristo en el centro de la Navidad, no en los márgenes. Nos invita a recordar que cada reunión familiar puede ser un altar, un espacio donde se invoca al Espíritu Santo y no al espíritu del mundo. Y nos exhorta con estas palabras: una familia que ora unida en sus celebraciones levanta murallas invisibles que ningún demonio puede derribar. Pero una familia que se entrega a rituales vacíos abre grietas que el enemigo no tardará en aprovechar. Testimonios de transformación. El Papa ha compartido testimonios de familias que transformaron sus celebraciones. Una familia que acostumbraba a festejar con rituales supersticiosos, al decidir comenzar sus fiestas con la lectura de la palabra y la bendición del sacerdote, experimentó una nueva unión y una paz que antes no conocían. Otra familia que había convertido la Navidad en un exceso de regalos y consumo, al decidir colocar un pesebre central, rezar el rosario y compartir con los pobres, descubrió la verdadera alegría del Evangelio. El llamado urgente, queridos hermanos. Este es el segundo rito, a las celebraciones familiares, vacías de Cristo, sustituidas por rituales paganos o vanos. Hoy debemos preguntarnos: ¿a quién celebramos en nuestras fiestas? ¿Qué espíritu reina en nuestras reuniones? ¿Qué enseñanzas transmitimos a nuestros hijos cuando encendemos velas para pedir deseos en vez de elevar oraciones al Creador? No se trata de abolir la alegría, sino de purificarla. No se trata de negar la fiesta, sino de santificarla. El Papa León XIV concluye con un llamado poderoso: santificad vuestras celebraciones. Que en cada brindis se invoque el nombre del Señor, que en cada canto se alabe su bondad, que en cada reunión se manifieste la presencia de Cristo resucitado, porque sólo así vuestras fiestas serán anticipo del banquete eterno del cielo. Preparando el próximo paso, hermanos, hemos desvelado ya 2 ritos en la superstición
y las celebraciones vacías. Nos falta el tercero, el más sutil, el más peligroso, porque se infiltra en el lenguaje mismo de nuestras familias, en las palabras que pronunciamos sin darnos cuenta. En el próximo bloque, revelaremos el último de los 3 ritos, aquel que parece juego inocente, conversación trivial, pero que en realidad es una invocación velada al enemigo. Manteneos atentos. No bajéis la guardia, porque la luz de Cristo está a punto de desenmascarar la sombra más oculta. Hermanos en la fe, hemos recorrido un camino de revelación. Ya conocemos el primer rito, la superstición, y el segundo rito, las celebraciones vacías de Cristo. Ambos parecen inofensivos, pero ambos invocan al enemigo bajo el disfraz de costumbre familiar. Ahora, llegamos al tercer rito, y debo advertirlo desde el principio, este último es el más sutil, el más cotidiano, el que más se esconde en nuestros hogares sin que lo notemos. El Papa León XIV lo llama el rito de las palabras vacías y juegos verbales que invocan sin saberlo la presencia del maligno. El poder de las palabras. La Sagrada Escritura nos enseña con claridad que las palabras no son simples sonidos, sino semillas que generan vida o muerte. En Proverbios las 6:21 de la tarde leemos: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y en Mateo las 12:36. Jesús mismo advierte de toda palabra ociosa que hablen los hombres. De ella darán cuenta en el día del juicio. El Santo Padre nos recuerda que cuando pronunciamos palabras, no solo comunicamos ideas, sino que liberamos fuerzas espirituales. Y esas fuerzas pueden edificar o pueden destruir. Palabras disfrazadas de juego. ¿Cuántas veces en reuniones familiares escuchamos expresiones como: me muero de risa, este niño es un diablo, que la suerte nos acompañe? Invocamos a los espíritus del pasado. Muchas veces lo decimos riendo, sin intención de invocar nada. Lo repetimos como frases hechas, como juegos verbales. Sin embargo, el Papa León XIV advierte que esas palabras, aunque parezcan inofensivas, abren puertas espirituales. El enemigo aprovecha la ociosidad de nuestras lenguas para sembrar semillas de mentira. Aprovecha los juegos de palabras para disfrazar invocaciones. Aprovecha las bromas para infiltrarse en la mente y en el corazón. Ejemplos concretos: juegos familiares donde se invocan espíritus como diversión, conversaciones donde se usan nombres demoníacos como chiste, cantos que parecen inocentes, pero contienen frases de invocación. El hábito de jurar por lo más sagrado en asuntos triviales. Cada una de estas prácticas, aunque se disfrace de broma, crea un ambiente donde el nombre de Dios es relegado y el enemigo es nombrado. El Papa León XIV lo expresa con claridad. El demonio no necesita ser adorado abiertamente, le basta con ser nombrado en vano. Le basta con que el hombre pronuncie su nombre en juego, porque cada nombre pronunciado es una invitación, y cada invitación le otorga espacio. La raíz del problema: ¿por qué caemos en este rito de palabras vacías? Porque hemos olvidado que la lengua fue creada para bendecir, no para maldecir. Porque hemos trivializado el don de la palabra, reduciéndolo a juego, a chiste, a hábitos sin sentido. Pero el Señor nos enseña que la palabra es sagrada. Con la palabra fue creado el mundo. Con la palabra, Jesús sanaba y liberaba. Con la palabra, la Iglesia anuncia la salvación. Si nuestras palabras se convierten en vehículos de juego o de mentira, estamos profanando el don más grande que Dios nos dio, la capacidad de hablar en verdad y en amor. El remedio: recuperar el poder de la bendición frente a este tercer rito. El Papa León XIV nos invita a redescubrir el poder de la bendición, a sustituir cada palabra vana
por una palabra de vida, a reemplazar los juegos que invocan sombras por oraciones que invocan luz. En lugar de bromear con la muerte, proclamemos la vida en Cristo. En lugar de llamar diablo a un hijo, declaremos sobre él en eres hijo de Dios, amado y protegido. En lugar de invocar espíritus como juego, invoquemos al Espíritu Santo en cada reunión. El Papa nos exhortan que en cada hogar católico se pronuncien palabras de bendición, que cada padre bendiga a sus hijos en voz alta, que cada mesa familiar sea santificada por la palabra, que cada conversación sea semilla de vida eterna. Testimonios de restauración. El Santo Padre ha compartido la historia de una familia donde los juegos verbales se habían convertido en costumbre. Los niños crecieron entre bromas de miedo y supuestas invocaciones como diversión. Con los años, esos mismos niños comenzaron a experimentar angustias nocturnas y miedos inexplicables. Cuando la familia, obedeciendo la exhortación del Papa, sustituyó esos juegos por la lectura diaria del Evangelio y la bendición paterna antes de dormir, la paz regresó al hogar. Otro testimonio relata cómo un padre que solía bromear con palabras duras hacia sus hijos, al comenzar a bendecirlos cada mañana con el signo de la cruz, vio transformar la relación y la atmósfera de su casa. Conclusión general: en los 3 ritos revelados, amados hermanos, hemos llegado al final de este recorrido. Hemos revelado los 3 ritos familiares que parecen inofensivos, pero que invocan al maligno, a la superstición, que sustituye la confianza en Dios por fórmulas vacías. Las celebraciones vacías de Cristo, donde lo sagrado es reemplazado por símbolos sin vida. Las palabras y juegos verbales sin discernimiento, que abren puertas con frases ociosas e invocaciones disfrazadas. Los 3 tienen algo en común. Parecen pequeños, parecen triviales, parecen inofensivos, pero todos desvían el corazón del único Señor. Todos sustituyen la verdad por la apariencia. Todos abren una grieta en el muro espiritual de la familia. La advertencia del Papa León XIV, el Santo Padre, resume con estas palabras: el enemigo no necesita grandes rituales satánicos para entrar en los hogares. Le basta con supersticiones heredadas, fiestas vacías y palabras sin discernimiento. Allí encuentra espacio, allí se acomoda, allí destruye desde dentro. Pero una familia que confía en Cristo, que santifica sus celebraciones y que bendice con sus palabras, es una fortaleza inexpugnable que ninguna sombra puede derribar. El camino de la victoria. No debemos quedarnos en la advertencia. El Papa León XIV nos llama a la acción. Renunciad a toda superstición y proclamad vuestra confianza en Dios, santificad cada fiesta y poned a Cristo en el centro. Purificad vuestras palabras y usadlas para bendecir y no para invocar en vano. Este es el camino de la victoria. Este es el camino de la verdadera libertad. Cristo nos recuerda en Juan, las 8:32. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hoy hemos conocido la verdad sobre estos 3 ritos. Ahora nos toca caminar en libertad. Bendición final: que el Señor bendiga a cada familia que ha escuchado este mensaje. Que el Espíritu Santo os dé discernimiento para reconocer y rechazar las sombras. Que la Virgen María, Madre de la Iglesia, os cubra con su manto de pureza. Y que el Sagrado Corazón de Jesús reine en vuestros hogares, hoy y siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Llamada final. Hermanos, si este mensaje ha iluminado vuestro corazón, os invito a permanecer en oración, a compartir estas palabras con otras familias y a seguir acompañándonos en este camino de fe. Este canal existe para eso, para revelar, a la luz de la fe católica y de la voz del Papa León XIV, los misterios ocultos que amenazan a nuestros hogares y las oraciones que nos protegen. Suscribíos, orad con nosotros y sed parte de esta comunidad que camina unida en Cristo, porque solo juntos, en oración y en verdad, podremos resistir las tinieblas y mantener viva la luz del Evangelio
en cada familia. Que el Señor os bendiga abundantemente.